Buenas noches. Bueno, qué bueno tenerles por aquí, acompañándonos y participando de este tiempo especial. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Exactamente, muy bien. Primera de Corintios 13. Bien, normalmente, pues, el acento que a veces se percibe dentro de este capítulo, de pronto puede pensarse que es un tema, digamos, de índole emotivo o de índole sentimental o, digamos, en cierta medida, de pronto que es como un estímulo afectivo. Y no es que no esté hablando del amor, obviamente, no es que no esté haciendo énfasis sobre esa realidad, pero sí es bien importante que revisemos que es un capítulo que está entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, ¿sí? ¿Y cuál es el punto? El punto es que lo que viene Pablo tratando desde el capítulo 7 son unos asuntos y unos temas, digámoslo, no desde tanto desde el 7, casi desde el 6, unos temas, unas inquietudes que la iglesia al parecer le ha hecho, le ha requerido que les ayude como a aclarar, que les ha invitado, ¿no?, a que le ayude a entender qué está sucediendo ahí. Y por eso ya en el capítulo 12, pues se da una situación particular y es un tema relativo ¿a qué? A los dones del Espíritu Santo. Pero ¿cuál era el problema de fondo? El problema de fondo era que los corintios, digámoslo así, traían un problema de inmadurez. Pero ¿cuál era el problema más grande? No solo el problema de inmadurez era el problema grande, sino que eran inmaduros, pero se presumían maduros. Esto era un problema bien complejo, porque no eran conscientes de su propia inmadurez, no eran conscientes de su propia necesidad ni de su propia realidad, sino que al contrario, ellos se presumían muy doctrinales, se presumían muy maduros, se presumían aún por encima aún de las personas que habían llegado a ministrarles, en este caso Pablo, Apolos, hasta Pedro había al parecer pasado por ahí, y por eso entonces Pablo entra aquí coordinando este tema. ¿Por qué? Porque en el asunto de los dones espirituales, ellos habían caído, digámoslo, como en un engreimiento, en una prepotencia. Entonces, por eso él les explica, los dones son así, los dones son así, los dones se manifiestan, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hay mucha diversidad. Pero luego viene y le dice, pero hay un camino más excelente, que es ¿cuál? El amor. Para luego culminar en el capítulo 14, haciendo un énfasis ya más concreto todavía, solamente sobre el don de las lenguas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el capítulo 13, aun cuando obviamente está hablando del amor tal como nosotros lo entendemos o lo hemos entendido, su acento no está tanto de pronto en expresar digamos, una dinámica afectiva, sino más bien en prestar atención en cuál debe ser realmente nuestra motivación y cuál debe ser realmente nuestro proceder con respecto no solo de lo que Dios nos provee para el ministerio, sino realmente de nuestro llamado para servir. No ha de ser entonces, ¿por qué? Porque humanamente tenemos una tendencia y es la presuntuosidad. Uno dice, no, yo sirvo, y uno de pronto puede venderse, en su imagen puede venderse como una persona muy humilde, muy cordial, muy sencilla, pero caras vemos. Entonces, por eso Pablo entra aquí a decirle a ellos que el tema aquí no es cuánto podamos nosotros mostrar de humildad, sino realmente que entendamos que el fondo y la motivación verdadera de cada uno de nuestros actos como hombres de Dios debe estar motivado efectivamente por el amor. Entonces dice que cuando hablamos de un solo motivo, que es el nombre del tema, hacemos referencia a que los dones y su actividad, como la disposición por parte de Dios de proveerlos a la iglesia, tienen una sola motivación. ¿Cuál? Pues Juan 3:16 nos recuerda. De tal manera que ahí está la motivación de Dios, ¿para qué? Para establecer un plan de salvación. Ahí lo dice el texto.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Y no hay pasaje más conocido tal vez o referido a la Biblia, ni tampoco a veces más malentendido y aplicado las muchas de las veces, pero eso no significa que no sea verdad, que no sea uno de los textos que da claridad a los motivos de Dios para salvar a la humanidad de la muerte espiritual. Dice que entonces este capítulo 13 en su contexto se ve muy bonito, es como un canto, ¿no? Como un himno de amor, y de hecho uno a veces coge esos textos y los transmite y se los pasa y a la novia y a la amiga, y bueno, pues no está de mal, y a veces pues un buen deseo, ¿cierto? Pero es importante entender que dentro de todos los temas que venía corrigiendo Pablo aún, recordemos que estaba la misma Santa Cena y el ágape. ¿Por qué? Porque la gente no estaba entendiendo de qué se trataba la Santa Cena ni de qué se trataba el ágape. De hecho, los confundían, y muchos llegaban a la cena era esperando que llegaban hambrientos, y algunos llegaban pasados de vino y llegaban era ¿qué? Embriagados, llegaban borrachos. O sea, no había respeto. Entonces, todos estos temas los está corrigiendo Pablo. Está tratando a través de esta carta de 1 de Corintios de comunicarles y de hacerles saber que realmente hay que hacer las cosas para la gloria de Dios, y que definitivamente, por eso en el capítulo 14, versículo 30, prácticamente el resumen todo lo que ha venido explicando cuando dice, hágase todo decentemente. Eso debe ser, ¿por qué? ¿En orden a qué? A lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, definitivamente, cuando revisamos con detenimiento la obra de Jesús entre los hombres, cuando, por decir así, hilamos delgado, empezamos a descubrir que lo que propone Pablo en este pasaje es un hecho aplicado muy concretamente al ministerio de Jesús. Recordemos cada sanidad, ¿no? Leprosos, ciegos, paralíticos, cada liberación al endemoniado gadareno, el hijo de un hombre al descender del monte de la transfiguración, cada conversión, el mismo Mateo, ¿no? Recordemos que Mateo era ¿qué? Publicano. Zaqueo era publicano. Y Natanael. O sea, ¿por qué de pronto hacemos como un énfasis en Mateo y en Zaqueo, no? Porque pues como cobradores de impuestos, pues todo es doble, ¿no? Dice que definitivamente cada sermón, el sermón del monte, el de la multiplicación de los panes, y cada acto de servicio. Recordemos Juan 3. ¿Qué hizo Jesús? Se quitó su túnica, se ciñó una toalla y le lavó los pies ¿a qué? A cada uno de sus discípulos. ¿Y qué le recomendó a ellos? Que si Él lo hizo, tengamos la capacidad de hacerlo también nosotros. Y de hecho, pues su encarnación no tuvo mayor motivo, aquí lo vimos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que para estos efectos se encarnó Jesús. Entonces, podemos decir que el tema que queremos compartir hoy es que el amor es la motivación que debe distinguir a cada creyente. Yo sé que hoy en día, pues, y esto no lo hago con un ánimo discriminatorio, de juicio, ¿no? Uno tiene que ver, pues, en ese sentido muy respetuoso. Cada persona, digamos así, vive y expresa su afecto al Señor, pues, de la manera que considera más edificante y práctica. Yo he visto que, obvio, existen unas figuritas que a veces se pegan en el carrito, y algunos pegan un pescadito, y entonces la gente a veces dice, es que ese es el símbolo de los cristianos, ¿no? O ese es el logo de los cristianos. No, o sea, fue algo que de pronto en algún momento se utilizó dada la persecución que había, y la palabra pez, podemos decir que era como, se utilizaba para un acróstico que identificaba a los cristianos, y entonces era la manera como ellos de pronto podían identificar dónde estaban ellos, dónde se congregaban, sobre todo los que estaban en la capital del imperio en ese momento, que era Roma. Pues no era muy fácil, ya se estaba suscitando la persecución, y utilizaron, dado pues la circunstancia, esta idea, pero no significa que ese sea realmente nuestro distintivo, nuestro sello o nuestra distinción. Caso contrario, vamos a Juan 13, 34 al 35, nos dice claramente Jesús qué es lo que debe distinguir a un cristiano. Y no es fácil que nos distingan, ¿no? A veces. Ajá, ¿cómo dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
Si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Ahí está, ¿qué? Ahí está lo que nos identifica realmente. Ese afecto. De hecho, ese afecto, pues, hoy no tanto, hoy pues hay muchos movimientos que hacen énfasis en el cuidado del ser humano, el humanismo, algunas filosofías, de ahí procede el socialismo, el trabajo, el trabajo social, la sociología y todos estos temas que se enfocan obviamente en tratar de atender a las demandas del ser humano. Pues esto cuando realmente inicia el cristianismo no era muy usual, no era lo común, no era la generalidad, al contrario, no había esa sensibilidad del uno por el otro, no había esa demanda de amar al otro como a uno mismo, eso no existía realmente dentro del entorno en que el cristianismo empieza a suscitarse o empieza a promoverse. De hecho, alguien pregunta muchas veces por qué en Asia, un continente tan lleno de sincretismo, el cristianismo tuvo una entrada tan poderosa, tan admirable. O sea, esos 3 viajes misioneros de Pablo, los alcances que el Señor logra a través de toda esta actividad, pues obviamente estaban encaminados en que el cristianismo definitivamente era algo muy distinto, muy diferente y muy particular. Vamos a mirar entonces por qué el amor debe ser la motivación que debe distinguir a cada creyente. Primero, por 3 punticos específicamente. Primero, porque es imprescindible. Segundo, por su naturaleza. Y tercero, porque es perenne. El amor nunca deja de ser. Vamos a mirar entonces por qué decimos que es imprescindible. 1 Corintios 13, del 1 al 3, Pablo lo expresa así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, específicamente. Y si repartiese todos mis dones para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué sirve? Efectivamente, de nada sirve. Entonces, por eso Pablo empieza a mostrarnos que el amor es imprescindible en la vida del creyente para su proceder y para cada una de sus actividades. Concluimos de este pasaje que toda actividad ministerial, por básica que sea, ¿por qué? Porque es que a veces, y ayer nada más estábamos tocando este tema en el equipo de trabajo, a veces se tiene una percepción completamente equívoca con respecto realmente del servicio. La gente, por ejemplo, cuando usted ya empieza a comprometerse en actividades de servicio en la iglesia, y ya usted empieza a tomar de pronto cursos de estudio, empieza a edificarse, empieza a crecer, a madurar, empieza a recibir ya responsabilidades, empieza a manejar grupos de personas, a hacer actividades de pronto misioneras, actividades evangélicas. Entonces mismo le preguntan, ¿usted le va a servir al Señor? Porque ¿cuál es la percepción? Que esa persona va a dar inicio a una congregación. ¿Y entonces qué le dicen? ¿Usted le va a servir al Señor? ¿O cuándo usted le va a servir al Señor? Le preguntan. Y es una persona que normalmente en la semana tiene un compromiso, ya dirige grupos, ya está estudiando, sirve a la gente. ¿Y le preguntan qué? ¿Que cuándo va a servir? Entonces la pregunta es ¿qué ha estado haciendo? Es la pregunta. ¿Qué ha estado haciendo entonces? Entonces mira qué percepción tan a veces, digámoslo, un poco desacomodada o desajustada a la realidad. De hecho, mire, usted cederle la silla a otra persona con el debido respeto, ya usted está expresando ¿qué? Un servicio. Y si lo hace especialmente pensando que es para la gloria de Dios, o sea, sabiendo que Dios te enseñó que estamos llamados a hacerlo y tú lo haces, ¿qué está diciendo Pablo? Eso es lo que tiene sentido. A veces podemos ser el predicador, o podemos ser el que dirige, el que guía, el que muestra, el que enseña y el que descresta, el que impresiona, pero si no tiene amor, no pasa nada. De hecho, hay muchas personas en la iglesia que tal vez no van nunca a ser visibles. Usted pronto las verá, las saludará y siempre dirá, esas personas hace tanto tiempo, yo las veo, pero no las veo ni aquí, ni las veo aquí, ni las veo. Y uno puede pensar que ¿qué? Exactamente. ¿Y sabe qué? Son fundamentales. Son personas que tal vez tienen un compromiso más alto de orar por la iglesia que a veces los mismos que están comprometidos en... Ojo, no es por desestimar a quienes están comprometidos. ¿Pero por qué? Porque ellos ven lo que los demás hacen desde otra perspectiva y saben valorar lo que a veces uno de tanto hacer pierde el valor de hacerlo.
Esas personas son importantes, esos anónimos, esos silenciosos que están orando continuamente por el ministerio, son una gran bendición para el ministerio. ¿Y sabe por qué? Porque lo hacen, ¿sabe con qué? Con amor, convencidos realmente, y lo hacen de corazón. Por eso no nos engañemos, dice 1 Corintios 16:14. Qué pena, se me quedó el agua. 1 Corintios 16:14, mira la motivación que Pablo da aquí en este contexto, ya terminando la carta que hemos venido hablando. Todas vuestras cosas, así de sencillo y así de simple. Gracias, mi niña. Dios te bendiga. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, no solo unas, no sea cuántas. Uno muchas veces hace muchas tareas, como dar una silla, como dar la bienvenida, limpiar algo, acomodar algo, brindarte, apoyarte, servirte. Uno siempre tiende a hacer sus propios juicios de valor y a justipreciar ciertas actividades y a desestimar otras. Y ahí es donde nos equivocamos, y nos equivocamos muy bien equivocados, o mejor dicho, muy mal equivocados. Entonces, qué importante entender que todo lo que nosotros hagamos mientras vaya con la prelación del amor, cuenta. Mire, ustedes recordarán lo que sucedió con la famosa dama que sufría de un flujo de hacía, ¿qué? 12 años. Y dice que ella llegó con una convicción increíble, y ella decía, si yo tan solo tocar el manto de Jesús, ¿qué? Bueno, seré sana. Y efectivamente, ella toca ese manto, ¿y qué? ¿Y qué dice Jesús? Alguien me ha tocado. ¿Y qué le dice Pedro? Como, pues no irónicamente, pero le dice Pedro más bien, digámoslo, confundido. Pero Señor, si todos nos estamos apretujando. ¿Pero qué le dice Jesús? Pero solo uno me tocó. Ahí tal vez podemos nosotros entender cómo es realmente cuando se hacen las cosas con amor. Dios sí sabe distinguir. Tal vez nosotros no, porque nosotros no tenemos la pupila de Dios. De hecho, nosotros no podemos ver en el corazón de nadie la fe que salva. Pero, ¿qué es lo único que nos permite, según Santiago, verlo? Las obras. Las obras que provienen de la fe, el que es salvo. Entonces nos dicen que es salvo. Pero Dios sí puede ver la fe de cada quien. ¿En dónde? En el corazón. ¿Se acuerdan cuando van a ungir a David? ¿Qué le dice Dios a Samuel? Yo no veo ¿qué? Yo no veo el peluqueado, yo no veo la pinta, yo no veo el perfume, yo veo es ¿qué? El corazón. Por eso las motivaciones tienen que provenir de ahí esencialmente. Por eso decimos que es imprescindible. Juan 21, del 15 al 17, ustedes recordarán esta escena entre el Señor Jesús y Pedro. Sí, ese pasaje es bonito, dice el niño. Es buenísimo. Muy bien, dice entonces Juan 21, del 15 al 17, cuando Jesús, digámoslo así, tiene ese encuentro con sus discípulos, y luego entonces de manera muy especial reconviene a Pedro de esta manera. 21 del 15 al 17, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué? ¿Y qué le responde? Claro está, no nos vamos a agotar en esto, pero tengamos en cuenta un detalle que de pronto para que usted lo sepa, en el idioma original, que es el griego, el Señor Jesús le está preguntando a Pedro que si le ama, y Pedro está contestándole que él sí lo quiere. Y Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro siempre contesta, sí, yo te quiero. Podemos decir, no es lo mismo, pero de todos modos, pues para que lo sepan y tengan la precisión. Pero el Señor Jesús le está preguntando, ¿es Pedro, me amas? Y Pedro le responde, sí, yo te quiero. Entonces dice así, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ¿qué le responde? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice? Pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué? Pareciera que no pasó nada, ¿cierto? Pero él le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué le dice Jesús? Mire, una frase, yo no sé si esa frase es muy del Valle, o alguien que de pronto no sea del Valle sepa si esa frase es de más allá, pero un dicho que dice, hechos son amores y no buenas razones. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Con tus hechos, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hechos son amores y no buenas razones. Entonces, son los hechos, no son los argumentos,
Los hechos dan cuenta del afecto, del amor. Y es lo que le está diciendo el Señor a Jesús. Algunos creen que esta reiteración que le hace Jesús 3 veces es como una especie de decirle, es como tratar de subsanar su negación, ¿no? Cuando 3 veces le dijeron, pero tú eres, no, yo no lo conozco, pero es que no, yo no lo conozco. Algunos creen que el Señor le haya hecho 3 veces la pregunta, pudiera ser que estuviera diciéndole, o sea, te estoy restaurando, 3 veces ahora nuevamente te has comprometido. Pero el punto final, ¿cuál es entonces? Definitivamente, lo que hagamos, hagámoslo bajo el influjo, bajo la guía y bajo la motivación correcta ¿de qué? Del amor. En Romanos 5:5, Pablo nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces vemos que hay una interrelación entre el amor de Dios y la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo no es que está trabajando por un lado y toda esta iniciativa o todo este tema del amor está trabajando por otro. No, es el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio de ¿quién? De la persona del Espíritu Santo. Por eso es que podemos proceder bajo la guía del Espíritu de Dios y podemos amar bajo la guía y la dirección de Dios. Por eso Filipenses 2:13, ¿qué nos dice? Dice que Él es el que coloca, el Señor por su buena voluntad es quien coloca tanto el querer. Por eso, pues ya veremos más adelante la naturaleza misma del amor a lo que nos puede llevar. Pero en este punto, primero entonces quede claro un concepto, y es que definitivamente en la vida del creyente, en nuestra vida como cristianos, en nuestro proceder, hay algo que es imprescindible, y es que debemos de proceder ¿con qué? Con amor. Por eso es imprescindible. Por eso Pablo, es más, porque suena muy duro, ¿no? Cuando dice, usted puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, pero si no tienes amor, ¿qué? Tú le dices, ¿y qué, cómo así? ¿Qué pasó con todo lo que hice? Algo muy similar a lo que le dice Jesús en Mateo 7, le dice a los que, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. ¿Y qué dice Jesús? No los conozco, no los conozco. Vamos entonces, segundo punto. Decimos que nos debe distinguir como creyentes el amor, ¿por qué? Por su propia naturaleza. Versículos 4-7, 1 Corintios 13. Dice, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia. Oiga, esto dice la verdad. Este pedacito es todo un desafío. Y luego dice, el amor no es ¿qué? Jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tremendo, ¿no? Suena muy bonito, suena muy bonito, pero del dicho al hecho, demasiado, ¿no? Pero esa es la motivación divina. Por eso dice 1 Corintios 8, del 1, en la parte 6d dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, definitivamente que sí hay una gran diferencia. Entonces, el propósito, ¿cuál era el propósito de los dones cuando Pablo está hablando ahí de 1 Corintios 12 al 14? ¿Cuál es el propósito de los dones? Él lo concreta prácticamente en el 14. La idea de los dones es edificar. Eso no es exhibirse. Dios no ha comunicado los dones para que uno se vea más grande que otro, para que uno se vea más impresionable que el otro, ni para que uno de pronto se vea más importante que el otro. Dios ha comunicado los dones ¿para qué? Para que nos sirvamos los unos a los otros, para efectos de ser edificados, de crecer. El propósito de los dones es que crezcamos, que maduremos, que adelantemos, que vayamos hacia adelante, que no nos quedemos niños, que no nos quedemos inmaduros, que no nos quedemos simples, que no nos quedemos sin formación, que no nos quedemos sin desarrollo, sino que vayamos siempre hacia un proceso de madurez y de crecimiento. Eso no quiere decir que no debemos de pensar en nosotros mismos, pero también obviamente es importante que entendamos que estamos llamados a pensar en los demás. Pues no es fácil, pero ese es el llamado. Y eso es lo que Dios va desarrollando en la medida en que nosotros vamos madurando y en la medida en que nuestra relación con Él va creciendo y va madurando. Va desarrollando interés por los demás.
va desarrollando preocupación por los demás. Yo de pronto he tenido la oportunidad de contarles pues parte de algo que quedó en el proceso de la corta salida que hice, y fue obviamente lo que Dios empezó a mostrarme en medio de ese pequeño proceso que estuve solo. Empecé a ver lo que no veía cuando estaba acompañado. Entonces empecé yo a ver que habían personas solas a las que uno no les presta atención y que se van volviendo invisibles dentro de la iglesia, que les he contado tantas veces. Entonces uno empieza a ver, ¿cierto?, aquellas personitas, aquellos caballeros, aquellas damitas que se pensionan y que se quedan solos porque los hijos se van, porque se van. Y entonces ellos usualmente uno dice, no, pero ellos viven muy bien. Ella, gracias a Dios, es un muy buen apartamento, muy bien mantenida, el hijo lo mantiene. Pero, y no hay ningún, pero no los visitamos. Y entonces empecé a acordarme de alguien un joven que conocí muy pequeño y que nos encontrábamos cuando estábamos en las actividades del movimiento de vida estudiantil. Y un día me di cuenta que él había empezado a trabajar con la comunidad de sordos y mudos. Hasta ahí lo vi y nunca me volví a acordar, pero allá estando solo, empecé a darme cuenta y empecé a decir, ve, qué tremendo el trabajo de Gabriel. De hecho, está invitado. En próximos días, Dios mediante, lo tendremos aquí porque me gustaría mucho que lo conociéramos. En este momento tiene una iglesia de una comunidad de sordos y mudos, y él desarrolla el ministerio con ellos. Él es ingeniero civil, es un joven casado ya con 2 hijos, pero cuya vocación le ha llevado a trabajar con ellos. Y él me dice, anteriormente cuando trabajaba yo con ellos, que de hecho era aquí el gobierno de Cali, el que nos había dado un espacio, era por allá, un garaje, era un almacén, una bodega, un recinto, por allá en una esquina, en lo último, porque en el fondo, ¿qué está diciendo eso? Que eso es lo que importa, esa comunidad. Y yo no sé por qué yo ya me acordé de él y empezó, es lo que les quiero decir, empieza uno a darse cuenta que hay personas que se van volviendo invisibles y uno no las tiene presentes. Y gloria a Dios porque el Señor de alguna manera te lleva a que empieces a darte cuenta que hay alrededor tuyo una comunidad. Yo les contaba a los que conocieron a Felita, una damita que ella, pues dado que no la podía cuidar ya su hijo ni su hija, la llevaron a un lugar gerontológico, muy bien pago, ciudad jardín, muy bien, aparentemente, pues decimos aparentemente porque después descubrimos cosas que no estaban muy sanas en ella, pero aparentemente muy bien cuidada, muy bien pago, muy bien. Y el hijo, cuando él venía, a veces los sábados el hijo venía y me decía, mi mamá te mandó saludos, y yo que decía, ay, tan querida Ofelia, yo decía, ay, tan bella Ofelia, siempre se acuerda de mí. Pero sabes, estando allá, Dios me quebrantó. Porque por fin estando allá solo, yo entendí que Ofelia no solo me estaba mandando saludos. Todo el tiempo Ofelia me dijo, ¿cuándo me vas a venir a visitar? Y no lo hice. Porque estaba muy bien tenida, estaba muy bien cuidada. Entonces, es lo que yo te quiero decir. Mira, hay muchas personas que se van volviendo invisibles y se van y ya uno no las ve. Ay, fulanita no, no, sí, porque es que ha estado enfermita. Ay, qué pena. No, fulanita, no, sí. Y ya. Entonces, ¿a nosotros qué nos preocupa? Pues los que están aquí. Entonces, eso es lo que Dios, por eso te digo, te estoy hablando de algo muy puntual, no te quiero poner aquí como un ejemplo mi vida, sino algo muy puntual que te quiero decir. Dios siempre va a buscar la manera de abrirte los ojos y pensar en los demás. Dios siempre te va a mostrar que hay otros que existen y que estás llamado a servirles y que les puedes amar de corazón. Dios sabe hacerlo y Dios sabe cómo lo hace. Y hay muchas personas, tal vez en este mismo momento, a las que no les estamos, de pronto no estamos cayendo en cuenta. Y están allí, pero ¿qué pasa? No les estamos viendo. Pero Dios sabrá cómo a través de su Santo Espíritu nos muestra quiénes son y cómo abrirnos los ojos para poder estar atentos. Los corintios eran impacientes en las reuniones públicas, por eso Pablo tenía que decirles, mire, si van a hablar, háganlo uno por uno, no todos al tiempo, todos querían, pero el amor obviamente les haría pacientes, por eso dice que el amor es paciente. Ellos envidiaban los dones de otros, pero Pablo les estaba enseñando que el don que le había sido dado a cada uno era ¿para qué? Para ser útil, era para el provecho de él y era para el provecho. O sea, ¿cuál es el provecho de él? No porque él se iba a aplicar el don, no, para que él fuera útil en el servicio a los demás a través del poder de Dios. Y obviamente otros con otros dones le iban a servir a él también. Ellos estaban envanecidos, ya les dije, ¿no? Ellos pensaban que ellos estaban de hecho por encima. Recordemos que habían desde que empieza el capítulo 1 hay unas divisiones, ¿no? Y entonces
habían facciones y unos decían, no, yo soy pablista, por decir así. Otros dicen, no, yo soy pedrista, no, yo soy apolista, porque como que no, como que vino Pedro a enseñarme, pero no, a mí me gusta más lo de Apolos, y vino Apolos, no, a mí me gusta más lo de... Y entonces el que no era apolista y no era pedrista, ni era pablista, para ganarle a todos, que decían, no, yo soy de Jesús, yo soy discípulo directo de Jesús. Entonces simplemente había que un envanecimiento, un ensoberbecimiento, o sea, no querían acatar ni la dirección ni la enseñanza de otros, desestimaban a quienes venían a servirles a ellos. Se estaban comportando de una manera, como yo les decía, indigna. ¿En dónde? En la fiesta del Ágape, que era obviamente una actividad que fue fundamental en la iglesia del primer siglo. Ellos se reunían, por eso se llamaba el Ágape, era un festejo de amor entre ellos, obviamente, un compartir, que de hecho pues algo tratamos de emular cuando hablamos de la mesa aquí del amor cuando terminamos. Y estaba obviamente el espacio de la cena para recordar a quién, al Señor. Y como vimos, pues algunos tomaban las cosas como muy, ¿no? Como que desestimaban eso, como algunos a veces desestiman, ¿no? Ciertas actividades congregacionales, algunos creen, la gente siempre tiene la idea, y yo sé, no está mal, yo soy un convencido del mejoramiento continuo, pero las cosas que Dios ha establecido, usted sepa tener santidad sobre ellas. No las desestime, no piense que usted, en ese sentido, usted puede mejorar lo que Dios estableció. En eso no nos engañemos. Nosotros no podemos mejorar nada de lo que Dios ha establecido. Podemos mejorar muchas actividades, que la actividad de aquí, que la actividad, pero hay cosas que Dios estableció. No nos metamos nosotros en ese cuento de creer que nosotros podemos enseñarle a Dios a hacer las cosas mejor. Entonces, en ese sentido, ellos no habían querido, y por eso les digo, estaban irrespetando, y por eso a un Pablo le dice, hasta muchos enfermos hay. ¿Por qué? Por menospreciar lo que Dios ha establecido. Es más, habían problemas entre ellos y estaban yendo a las cortes a resolver los problemas que habían podido resolver entre ellos. Problemas que podían resolver hablando, sentándose, mira, ¿qué pasó? O a través del pastor o de su director. No, preferían irse a... ¿Cuál era el ánimo en el fondo que entendía Pablo? Exhibir la debilidad del otro públicamente. Y por eso Pablo dice, eso no es, tengan cuidado con eso, porque de eso no se trata. Para eso hay una justicia esencial, que es la justicia de Dios, y busquemos más bien la concordia. Mire, de hecho, ¿a qué apela hoy esencialmente la misma justicia o el derecho positivo? ¿A qué apela hoy? La conciliación. La conciliación. Vean, nadie es más convencido hoy de arreglar los problemas de manera conciliatoria que ¿quién? Que la misma justicia ordinaria o la jurisdicción que tenemos hoy en día. ¿Y sabe por qué? Porque se han dado cuenta que tratando de resolverlos ellos es más el embrollo. Eso es un encarte técnicamente. Entonces eso se va de 1 año a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Y entonces ustedes sabrán que aquí nosotros dentro de nuestra justicia tenemos el juzgado, y al juzgado le crearon un juzgado de descongestión porque el juzgado estaba congestionado, pero resulta que el de descongestión, ¿qué? Se congestionó, entonces le nombraron... Y esto lo digo pues con el respeto de quienes de pronto conozcan sobre el tema, pero es la realidad. Cambio, conciliando, podemos arreglar. Pero entonces, ¿qué es lo que dice el uno? No, pero es que acuérdate que hay una justicia. De hecho, ¿qué dijo el Señor en Romanos 12:19? Mía es la venganza. Mía es la venganza. Mira, uno ve, lo que pasa es que uno de pronto está incentivado por muchas historias, ¿no? Y usted sabe que Netflix nos alimenta de eso, y Premiere, y entonces nos alimentan de las historias del Conde de Montecristo, ¿no? Sí, de que pues vulneraron sus derechos, pero un día vino y ¿qué? Y se vengó perfecta. Miren, no hay venganza perfecta, sino la que proviene de Dios. Como no hay crimen perfecto, no hay venganza perfecta. La justicia divina es perfecta y es la que sabe satisfacer y resarcir verdaderamente a cada uno. Por eso finalmente entonces decíamos que ellos en medio de su envanecimiento, lo que Pablo les recuerda es que el amor no se goza en la injusticia. Sin embargo, ellos, que lamentablemente pasó en el capítulo 5 de Corintios, alguien había accedido a la mujer de su papá. Y ellos, en vez de decir, uy, qué locura, ¿sabe qué decían? Uy, ese es el campeón de todos. Entonces Pablo les dice, hombre, ustedes en vez de jactarse, deberían de estarse doliendo, pero ustedes se jactan. O sea, ¿qué es? Mira ahí la indolencia y el desconocimiento realmente. Entonces, finalmente, por eso Pablo, recordándonos la esencia del amor, nos dice que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso,
no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, por eso decimos que por su naturaleza es esencial que el Señor va desarrollando en nosotros esas cualidades del amor de Dios. Y finalmente, porque es perenne. El amor nunca dejará de ser. Es que es más, mire lo que decía el Señor Jesús cuando nos hacía un llamado, ¿no? Y le decía a sus discípulos concretamente, y digo nos hacía un llamado no, porque primero se lo hizo a sus discípulos y luego lo podemos aplicar a nosotros. Y es cuando les decía, amad a ¿quién? A vuestros enemigos. Y uno queda como que, ¿a dónde cojo ahí? Porque es que una cosa es que te lo digan, otra cosa es cuando tú lo escuches, que te acuerdes de ese enemigo, el que te dañó la vida, el que te lastimó, el que te hizo tanto daño, el que dañó tantas cosas en tu vida. Una cosa es cuando te dicen, ámalo a él, y tú qué dices, no, yo no puedo. Y que lo ame bastante, ¿no? Dice uno. Por eso, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Por los enemigos de Dios. ¿Porque qué éramos nosotros? Éramos enemigos, dice Romanos 5. Porque cuando éramos enemigos suyos, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Obvio, esa es la lección, esa es la enseñanza, esa es la precedencia. Por eso vamos a mirar entonces, versículo 1 Corintios 13, del 8 al 13. Perenne, sí, señorita. El amor nunca deja de ser. Por eso por eso el Señor Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Él tiene algo muy claro. Los malos se quieren entre ellos. Eso dice el Señor. Por eso no tiene nada de excepcional. Que usted quiera los suyos, Él dice, aún los impíos se quieren entre ellos. Y lloran entre ellos. Ahí por la casa, cada rato aquí por la 56, cuando van para allá a dejar un finado a jardines de rego, pasan echando bala y poniendo canciones y trancando las vías y lloran. Ustedes lo han visto, ¿no? Eso ya se volvió, eso ya es paisaje, ¿no? Eso ya es como para filmarlo y eso ya tiene patente, trademark, ya eso es marca registrada aquí cada vez que. Y si no, y ya me di cuenta que también suben por las 50, ¿no? Entonces, no solo por la 56. Entonces dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán. ¿Y cesarán qué? ¿Y de qué venía hablando él? De los dones. ¿Y qué dice? Que los dones llegará un momento en que ¿qué? Ya no más se van a necesitar. ¿Por qué? Porque usted va a ver a quién, cara a cara. Usted va a ver al que murió por usted. Usted lo va a poder ver. Como cuando la gente, es cierto, yo veo que a veces, en esto, alguien me acuerdo, mandó un video, estaba cantando Marcela Gándara, no sé en qué lugar aquí de Cali, y decía, un sueño cumplido. Bonito. Ella quería verla, quería conocerla personalmente. Y creo que tuvo que haber estado muy satisfecha, ¿cierto? ¿Usted se imagina cuando usted pueda ver a Jesús? Al que murió por usted. Todo ojo lo verá. Y usted lo va a ver y usted lo va a contemplar. Y obviamente, no creo que quede ojo seco, pensando, Él dio su vida por mí. Tremendo, ¿no? Bueno, vamos adelantando. Entonces, por eso dice que profecía, lengua, ciencia acabará, porque en parte conocemos, Ave María, y en parte, todo es en parte. ¿Qué significa? Nosotros no tenemos un conocimiento perfecto. No lo tenemos porque somos seres humanos. Y todavía tenemos ese choque, a pesar de todo lo que crecemos y tratamos de madurar, tenemos falencias y tenemos incapacidades e incompetencias naturales para hacer un conocimiento perfecto. El conocimiento perfecto lo tiene ¿quién? Dios. Entonces dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte, cuando yo era niño, viene el ejemplo, hermoso ejemplo, que es yo creo que uno de los más comprensibles, ¿no? Una ilustración muy hermosa, hablaba como que pensaba, juzgaba, pero cuando fui hombre dejé de ser ¿qué?
Si ven ustedes que hay una presunción y hay una tendencia por parte de la vocación divina de que nosotros ¿qué? Maduremos, crezcamos, avancemos, progresemos, crezcamos. De hecho, ahorita leeremos Efesios 4 donde dice que desarrollemos ¿qué? La estatura. ¿La estatura de quién? A la altura de la estatura del Hijo, el modelo que ha sido llamado. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero Pablo se atreve a decir, sin lugar a duda, que el mayor de ellos es ¿quién? Efectivamente. Mire, yo no sé si usted ha hecho este ejercicio. Hace unos días me pasó y me acordé de este texto. Estaba ahí en el ventanal, estaba al otro lado, la mañana muy bonita, increíble, todo se veía perfecto, sin cortinas, había unos perritos jugando ahí en el parque, todo muy, muy bonito. Pero cuando corrí la ventana y llegó pues quedé expuesto al ambiente de la realidad, todo es diferente. No es lo mismo, usted puede ver desde el ventanal todo muy clarito, pero hasta que usted no corre el ventanal y usted queda ahí en el ambiente de lo que usted está viendo, no es lo mismo. Por eso dice, ahora vemos por espejo. Pero en ese entonces percibiremos la esencia, la realidad del momento que estamos viviendo cuando nos encontremos y cuando podamos disfrutar de la gloria del Señor. El amor no es un tema pasajero o una emoción transitoria. El verdadero amor refleja la naturaleza de Dios, la cual es eterna. 1 Corintios 4:8. Esa es la naturaleza de Dios, ¿no? Un texto de pronto muy conocido. Es más, me acuerdo que habían unas calcamonías que yo por años me las encontraba en los años 80 en motos, carros, decían, Dios es. Pero yo no me daba cuenta de la trascendencia de ese texto. Uno solo lo veía como un eslogan, como un cliché. Pero resulta que es una verdad, y es una verdad de apuño, esencial, fundamental, trascendental y transformadora. El que no ama, no ha conocido a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Como iglesia estamos en un proceso de desarrollo y perfeccionamiento. ¿Estamos creciendo qué? Continuamente, continuamente, continuamente nos estamos desarrollando, estamos avanzando y estamos progresando. Recordemos Efesios 4 del 11 al 16. Entonces, ahí nos habla el crecimiento como iglesia. Efesios 4, del 11 al 16. Y mire cómo el mismo texto de Efesios tiene el énfasis. ¿El énfasis de qué? Del amor. Póngale cuidado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de, ahí hay un propósito, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación. Porque si cada uno de ustedes es edificado, si cada uno de ustedes es edificado, ¿quién crece? Pues la iglesia. Es que mire, con el debido respeto, obvio, con el debido respeto y porque pues hay una tendencia hoy en día y es percibir estrategias para que la iglesia crezca. Y entonces un sinnúmero de actividades, un número de compromisos que se desarrollan buscando que la iglesia crezca, pero hay que tener cuidado porque aquí hay un proceso natural. ¿Cuál dice que es? Dice según Pablo, que si el creyente crece, la iglesia va a crecer. Pero cuando nosotros solo queremos sumar, y sí, claro, podemos llenar esto y podemos, pero no es garantía de qué. Estamos sumando gente, pero la pregunta es, ¿está creciendo la iglesia realmente? ¿El cuerpo está creciendo? Entonces, es la pregunta que tenemos que hacernos. Pronto hay un crecimiento antinatural, como cuando, me acuerdo en los años 80 que salió pues todo el tema de los gimnasios y todo, y entonces apareció un crucero para que los músculos crecieran. ¿Qué fueron? Los anabólicos. Entonces se inyectaban anabólicos y el músculo
crecía más rápido y crecía, uno decía, este personaje ya no cabía, ¿no? Eso parecían un armario, eso eran unos, pero resulta que, claro, pasado el efecto, pues se perdía porque no era el músculo. Entonces mire que es lo que a veces puede pasar, y lo digo con respeto porque no quiero desestimar las intenciones que nadie tiene para el proceso de crecimiento de la iglesia. Entonces dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Hay que conocerlo. Hay que conocer a nuestro Rey bueno. Y dice, a un varón que perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? Efectivamente, para que yo no seamos ¿qué? ¿Sí ve cuál es la tendencia? La tendencia es que maduremos, que no seamos ¿qué? Niños, quicatos, ingenuos, infantiles, ¿cierto? Inmaduros, sino que vayamos ¿qué? Creciendo y madurando. Dice, llevados por doquiera de todo viento ¿de qué? Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, y aquí está la premisa, siguiendo La verdad. ahí está el detalle. Ojo, no es envaneciéndonos solamente con información, no es endureciéndonos con información. Mire, es de pronto muy duro, de pronto compartía con algunas personas, es muy duro decirlo, pero tal vez una de las personas, por lo menos de mi parte, muy admirada, un hombre muy estudiado, muy preparado, con una madurez, con un recorrido en el ministerio y en el evangelio de años, tal vez maestro de maestros, y eso en ningún momento te hace inexpugnable a qué, a que puedas tropezar y puedas caer. Entonces, ¿por qué? La idea es que no simplemente acopies información y entonces te sepas la doctrina tal, la doctrina tal, la doctrina tal, la doctrina tal, y te sabes esta doctrina y te sabes esta y te sabes esta, y cuando te ponen una discusión te sabes todas las doctrinas y puedes rebatirlas. Eso es muy bueno, pero lo importante es que ¿qué? Que eso incida en mi vida y que genere cambios y transformaciones en mi vida. Ese es el conocimiento que necesitamos. Lo resumía, correcto, y lo resumía muy bien Howard Hendricks. Mire, el conocimiento debe generar cambios de conductas. Y no estamos hablando aquí ni de conductismo ni de teorías de ninguna de esas índoles. Simplemente que el conocimiento de Dios debe generar en mí cambios de comportamiento. Ese es el conocimiento. Howard Hendricks, sí, fue profesor 40 años en el Seminario Teológico de Dallas. Él tiene un material muy hermoso, de hecho ahí está el tema. Ahí está el punto, se llama Enseñando para cambiar vidas. De ahí viene la premisa, esa es la tesis del libro. ¿Enseñando para qué? La idea es que la información genere cambios, genere un impacto. ¿Por qué? Porque es lo que yo mismo me decía viendo la experiencia pues, de alguien que se ha encontrado en una situación difícil ahora. Yo decía, yo también sé, pero ¿cómo lograr que esa información, que esa capacitación que yo recibo me cuide, me proteja, me lleve a mí a guardarme? Porque ¿qué gano con tenerla? De hecho, ahí en ese mismo material, Enseñando para cambiar vidas, él cuenta el caso de un joven que se sabía 300 versículos de la Biblia. Y lo llevaron a una emisora y el hombre le preguntaban y tenga, y todo el mundo, no, increíble. Pero un día se dieron cuenta que alguien le estaba metiendo mano a las ofrendas de la iglesia. Eso pues usualmente pues está ahí el alfolí y sí, empezaron a hacer, nombraron la comisión, empezaron a indagar y ¿quién le estaba echando mano? El de los 300 textos. Entonces, eso es por eso, ahí está la parte, por eso que dice aquí muy bien Pablo, ¿qué dice él? Sino que siguiendo la verdad, ¿qué? En amor. O sea, la verdad tiene que afectarnos, que nos afecte, que me lleve a mí hombre, yo tengo que darle un giro, Señor, ayúdame a darle un giro a esto, ayúdame a darle un cambio a esto, ayúdame a salir de esto, que yo mismo entre en esa crisis, digámoslo así, transitoria, porque cuando uno entra en crisis, pues entonces ahí empieza el proceso de transformación. Pero cuando yo llego y escucho, no, muy bonito el tema. O como decía una vez alguien que llegó su esposo de la iglesia el domingo porque ya no ha podido ir y le dijo,
¿Cómo estuvo el sermón hoy? No, muy bueno. ¿Y de qué habló el pastor? Del pecado. Ah, sí, pues claro, ya pues quería saber. ¿Y qué dijo? No, pues que es aborrecible. A veces no captamos nada, o sea, simplemente nos quedamos con algo muy escueto. Pero que realmente lo que me llegue, me lleve a mí a que, hombre, Señor, Señor, ayúdame. La verdad, tengo que salir. No se trata de que sea bonito, de que lo percibí, de que lo entendí, de que estaba bien organizado, sino que me afecte, genere en mí determinaciones y transformaciones. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas, que ¿qué hacen? En la iglesia no es que como algo, no, como yo decía, discúlpeme, así decía yo cuando empecé la vida cristiana. Yo venía, decían amén y el hombre ya estaba en la puerta de la Alameda 4 yéndose para la casa. Porque ¿sabe qué decía yo? Esto es muy chévere y todo, pero yo con esas personas no me quiero meter. O sea, yo no quiero establecer relaciones con esas personas. Porque yo me sentía muy vivido y sentía que ellos eran muy ingenuos. Pero cuando ya Dios me alumbró, me di cuenta que yo era un ingenuo, que no había entendido, que había que conocer para madurar. Entonces alguien tomó la iniciativa, me invitó, me empezó a hablar, me compartió, me invitó a integrarme y gloria a Dios. Porque así es que crecemos mejor como juntos, juntos. Llaneros solitarios no hay en la Biblia espiritualmente. Y por eso dice finalmente, de que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de quién. Cada uno tiene una habilidad que Dios le ha dado para ayudar a los otros, la actividad propia. Yo no tengo que hacerlo de fulano, lo de mengano en el pereceo. Creo que a los del estudio bíblico hace unos días les mandé una canción, ¿no? El payaso de Marcos Vidal. De un hombre que vivía en desgracia porque era el payaso del circo. Pero él sentía que era más admirable ser ¿qué? El trapecista. Pero dice la canción, para que usted si quiere la escuche, que es muy hermosa, dice, él no sabía que él era el alma del circo, que el circo se llenaba era por él, y él vivía en desgracia. Y un día dice que llegó, encontró tendido ahí la cuerda, y se montó, y resulta que ya se asustó, no había red, cayó y de chiripa sobrevivió. Terminó en una silla de ruedas a las afueras del pueblo. En un mes, el circo se acabó. Porque él nunca se dio cuenta qué importante era en la obra. Y entonces dice que a lo último salía el hombre ya como podía y tocaba el violín y se pintaba la nariz. Y algunos se reían y otros veían, pero otros lo menospreciaban. ¿Y qué les contestaba él? ¿Qué puedo hacer yo si para estos efectos Dios me llamó? ¿Sería yo el culpable? Dice la canción. ¿Sería yo miserable si no hiciera lo que Dios me concedió hacer? Entonces cada uno tenemos una habilidad, cada uno tenemos una capacidad. Pongámosla delante de Dios, que usted no se imagina cuán constructiva puede ser para otro. Y por eso finalmente dice, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? Es en amor, familia. Y como creyentes de manera individual también estamos creciendo. Mire, usted no solo está creciendo de manera corporativa, usted también está creciendo de manera individual. En 1 Corintios 14, 20 para culminar, porque se nos alargó el tema, dice, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros ¿qué? En el modo de pensar. 1 Corintios 14, 20. No seamos niños en la manera de pensar. Más bien, desechemos la malicia y seamos maduros en la manera de pensar. Por eso entonces, pues no quede duda que estos tres elementos deben distinguirnos como creyentes, que es el amor, una motivación que nos debe distinguir. ¿Por qué? Porque pues obviamente es imprescindible para todo lo que hagamos. Su naturaleza, pues definitivamente es lo más saludable, no solo para nosotros, sino para ¿quién? Para los que servimos, a quienes servimos, y su perennidad, porque definitivamente pasará la esperanza, pasará la fe, pero permanecerá el amor, efectivamente.
Así entonces, pues vamos a orar recordando una experiencia, ¿no? Un hombre que entrevistó a dos ancianos que pasaron por todo este tema, pues, del holocausto, personas ya casi 80 y pico de años, dos hermanos, y ellos contaban cómo para sobrevivir en una población, ellos se fueron hacia una cueva rocosa y ahí se escondieron como 3 o 5 familias, hasta con un bebé estuvieron allí escondidos. Y algunas personas del lugar que les pareció chistoso fueron y les taparon la salida con piedras, pero gracias a Dios ellos encontraron cómo salir por otro lado y ahí sobrevivieron meses escondidos de esta persecución. Pues bien, el que los está entrevistando no se quedó con la historia. El hombre tomó nota del punto, del pueblo, de todo y se fue para allá. Y efectivamente encontró la cueva. Y efectivamente descendió allá con un equipo y pasó una noche. Y encontraron unas boticas de ropa de bebé, boticas de niños. Encontraron ropa todavía ahí, después de tantos años. El hombre vuelve y los invita. Y vuelve y los entrevista. Y dice, hermano, yo pasé una noche en ese infierno, porque eso era un calor terrible y la situación terrible, porque yo tenía luces, yo tenía un equipo con el que descendí, pasé una noche. ¿Ustedes cómo hicieron? Y los dos abuelos se miran el uno al otro. Como sorprendidos por la pregunta, porque para ellos la pregunta no tenía sentido. Y ellos le respondieron muy simple, por amor a la familia. Somos capaces de hacer lo que tengamos que hacer. Y así Dios nos llama entonces, por eso a entender que por medio del amor podemos ser hacedores de la buena voluntad de Dios. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta bonita noche por este espacio hermoso que tú nos regalas. Queremos agradecerte, Señor, porque tú hoy nos enseñas a través de tu palabra acerca de lo imprescindible que es verdaderamente el amor. En medio de la discusión que tenían aquí estos corintios, Señor, como consecuencia de su inmadurez, Pablo tiene que enseñarles que todo lo que tú nos provees y todo lo que tú nos concedes tiene el motivo y es edificarnos y servirnos los unos a los otros. Por eso te rogamos, Señor, en esta bonita hora, que a través de tu Santo Espíritu, como dice Romanos 5:5, quien ha sido derramado en nuestros corazones, tú nos enseñes a amarnos los unos a los otros. Que podamos entender que estamos llamados a crecer, a conocer, a avanzar, a hacer acopio, a madurar, a perfeccionarnos, pero todo en amor. Siguiendo a quien es la cabeza, que es Cristo, para que finalmente nos mantengamos firmes en la verdad, pero en amor. No permitas que nos envanezcamos, no permitas que nos llenemos de conocimiento, de un conocimiento que tal vez a veces nos puede paralizar, nos puede volver indolentes, nos puede volver apáticos, nos puede volver resistentes aún a tu conocimiento, Señor. Al contrario, permite que todas estas motivaciones estén antecedidas por la esencia fundamental de lo que es verdaderamente tu amor, Señor. Permite que entendamos, Padre fiel, que hemos sido llamados para servirnos, hemos sido llamados para poder prestarnos una atención los unos a los otros y poder disfrutar verdaderamente de tu gloria, de tu suficiencia y de tu poder. Ayúdanos, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, que yo pueda empezar amando, Señor, a los que están en mi casa, a los que están más cerca de mí, porque no permitas que yo vaya, Señor, a terminar cayendo en una actuación hacia afuera, siendo luz en la calle y siendo un eclipse en mi hogar. Ayúdanos que empecemos con los actos más básicos, con los actos más esenciales, con un servicio. ¿Por qué no nos podemos servir en la casa? ¿Por qué no nos podemos prestar un servicio los unos a los otros? Así como le servimos a otro, así como lo servimos a otras personas, ¿por qué no nos podemos servir también entre nosotros? Permítenos empezar ahí. Ese es el más hermoso y es el llamado, ese es el laboratorio al que tú nos llamas esencialmente, Señor. Porque ¿qué gano yo con ir y ser una bendición a los de afuera y ser realmente todo lo contrario a los de adentro? Por eso permite que seamos coherentes, que seamos consistentes en lo que tú nos has enseñado
y que verdaderamente podamos aplicar la esencia de tu verdad en medio de nuestra vida diaria, Señor, de nuestro caminar, en nuestra conducta diaria, Padre fiel, que podamos servir en mi casa, en mi trabajo, en mi vecindario, en donde yo pueda, Señor. Un saludo afable, Señor. ¿Cuánto brinda un saludo afable, Señor? ¿Cómo se siente la diferencia de un saludo apático? Que uno muchas veces dice, prefiero que no me hubiera saludado. En cambio, un saludo afable, Señor, un abrazo fuerte, un estrechón de mano fuerte, Señor. Una palabra amigable, una palabra constructiva. ¿Cómo comunica de vida y cómo comunica de bendición? Permite que así podamos ser, Señor, personas que podamos transmitir lo que tú realmente eres, porque tú eres amor. Por eso, el que no ama, no ha conocido a Dios. Permítenos adorarte y exaltarte, Señor, en esta hora y en este tiempo, porque la gloria es tuya, Señor, porque este día es un día especial para ti, Señor.